Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro taller de encuentros con Jesús, nuestra reunión de los jueves. Y continuamos con el tema de encuentros con Jesús. Hoy nos toca ver el capítulo, la sesión de Jesús, el encuentro de Jesús y los discípulos de Emaús. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios por este tiempo. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, porque podemos acercarnos a ti, Señor, a tu palabra, Señor, con un corazón que tiene ganas de aprender, Señor, acerca de ti. Señor, te pedimos que sigas atrayéndonos hacia ti cada día, Señor. Que no sea solamente un hábito de un día a la semana, Señor, sino que te busquemos cada día. Señor. Que busquemos tu sabiduría, Señor, que busquemos tus enseñanzas y que nos des un corazón obediente. Señor. Queremos aprender algo nuevo hoy, Señor. Te pedimos que hagas tú esta obra de enseñarnos lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, en esta sesión, les decía, vamos a ver el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. La base bíblica la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 27. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, como lo hacemos habitualmente. El subtítulo de este pasaje dice, De camino a Emaús. Versículo 13. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Versículo 19. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Muy bien. Este pasaje es posterior a la crucifixión y a la muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? Él ya había sido sepultado y ya había sucedido la resurrección. ¿Sí? Entonces aquí vemos a un par dice aquí discípulos, ¿sí? Seguidores de Jesús. Un par de seguidores de Jesús que iban caminando, ¿sí? Iban conversando acerca de todas estas cosas que habían pasado, que evidentemente a estas alturas, pues ya todas las multitudes, toda la gente, todo el pueblo conocía de todo esto. No sé
no recuerdo bien el pasaje, pero el momento o el episodio de la resurrección de Jesús no fue algo que pudiera haber pasado desapercibido para nadie en la región. Dice que los cielos se oscurecieron, y eran las 3 de la tarde, una cosa así. ¿Sí? Y dice también que cuando Jesús resucita, resucitaron muchos. ¿Muchos? ¿No? Sí, muchos. Después les busco el pasaje. ¿Sí? Obviamente no en la misma condición que Jesús. Resucitaron como Lázaro, para luego volver a morir. ¿Sí? Pero era algo que fue impactante. ¿Sí? Entonces estos discípulos iban por el camino, iban platicando. ¿Sí? La crucifixión de Jesús, pues, como lo estamos diciendo, se esparce por toda esa región de Jerusalén. Era la semana de Pascua y todos los judíos, peregrinos judíos, visitaban la ciudad. ¿Sí? O sea, no estaba en la ciudad, no estaban solamente los pobladores habituales, sino que todos los judíos que estaban fuera de ahí, en otros lugares, en otros países, acudían ahí, provenientes de todo el imperio romano. Así que todos se enteraron de su muerte. ¿Sí? Esto no era un acontecimiento de poca importancia, que afectara solamente a los discípulos. Toda la nación estaba interesada en este asunto, ¿sí? De alguna forma. Todos los judíos conocían las escrituras en mayor o menor medida, y todos tenían una referencia de aquel Mesías que habría de venir. ¿Sí? Los discípulos de Maús, estos dos personajes, al igual que muchos otros seguidores, esperaban que Jesús librara a Israel de sus enemigos. ¿Sí? Y en sentido estricto, sí es así. Pero ellos creían que esas profecías que señalaban, que se señalaban en el Antiguo Testamento, señalaban a un Mesías político o militar. ¿Sí? Ellos esperaban a alguien que los liberara del Imperio Romano en ese tiempo. Un soldado. Sí, un gobernante poderoso, ¿sí? Un rey poderoso que viene y reconquista, digamos, que la tierra a favor del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque la tierra había sido conquistada por el Imperio Romano. ¿Verdad? Ellos como judíos ya no tenían el control del territorio. Políticamente ellos eran convertidos como en súbditos, ¿verdad? Entonces se malinterpretaban las profecías de lo que iba a ser el Mesías en la primera venida. En la segunda, si viene en plan de gobierno y de juzgador, pero en esa no. Entonces, ellos no entendían, vaya, como esperaban, ellos no esperaban que Jesús viniera a rescatar a la gente de la esclavitud del pecado. Ellos esperaban lo otro, la libertad física, la libertad política. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús muere, como ellos esperaban que fuera su libertador político o militar, perdieron toda la ilusión. ¿Sí? Por eso dice este pasaje que ellos estaban cargados, con sus rostros cargados de tristeza. ¿Sí? Estos dos personajes. Porque estaban decepcionados porque no entendían las profecías. ¿Sí? Entonces ellos no entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande de las esperanzas para toda la humanidad. ¿Sí? Porque con la muerte de Jesús, su resurrección, su sacrificio en la cruz, su muerte y resurrección, se da la llave para que nosotros podamos ser salvos del día del juicio y que nos sea concedida la vida eterna. ¿Sí? Entonces, estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, todos se dieron cuenta, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús, ¿sí? Porque estaban tristes, o sea, ellos pensaban, no, pues está vacía, pero no entendían, no estaban haciendo el match, ¿sí? Con las profecías que decían que también habría de resucitar, ¿sí? Y glorificarse, ¿sí? Entonces, a pesar de las evidencias, del testimonio de esas mujeres que fueron a la tumba y de las profecías bíblicas que se ocupaban de ese hecho específico, no creyeron, ¿sí? No entendieron, no creyeron, más o menos es lo mismo.
Es como cuando nuestro corazón puede saber cosas, ¿sí? Así como ellos que tenían las profecías del Antiguo Testamento. Lo vieron, lo tuvieron y no entendieron, no creyeron. Lamentablemente ese es nuestro corazón también. A veces nosotros tenemos en la Biblia toda esta evidencia, tenemos la ventaja de que ya tenemos el Nuevo Testamento, ¿sí? Y con toda esa revelación, que es palabra de Dios y es sabiduría de Dios, aún así nos resistimos, ¿sí? Tampoco somos tan ajenos a este comportamiento, ¿sí? Como lo hacemos cada semana que platicamos, tenemos que ver cómo este pasaje puede enseñarnos actitudes para nosotros evitarlas, para nosotros hacer lo que sí es correcto, ¿sí? Corregir ese tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, hoy la resurrección como concepto sigue sorprendiendo a muchas personas. A pesar de 2000 años de evidencia y testimonios, muchos testimonios de vidas cambiadas, ¿sí? A través del poder de la transformación que Dios hace, mucha gente se resiste aún a creerlo de esta forma, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús llama insensatos a estos hombres? Fue el reclamo que les dijo, ¿sí? Porque y es por esto mismo, que a pesar de que conocían muy bien las profecías, fallaron en entender que el Cristo sufriente era precisamente el camino, la senda para llegar a la gloria de Dios, ¿sí? Sí, no podían entender por qué Dios no intervino para salvarlo en la cruz. Los mismos judíos ahí que se estaban burlando de Jesús le decían: si eres hijo de Dios, sálvate, bájate, ¿sí? No entendían que era precisamente el propósito de él, porque si él no hubiera muerto, si él no hubiera entregado su vida, nosotros estaríamos perdidos, porque no habría sacrificio, ¿sí? Sí, no habría sacrificio, no habría resurrección a nuestro favor y nosotros estaríamos destinados a la perdición, ¿sí? Sí viviríamos, ¿sí? Este tiempo terrenal, un lapso muy corto de tiempo, 80, 100 años y se acabó. Luego ya al lago de fuego, porque tendríamos que haber pagado por todo nuestro pecado, ¿sí? Entonces, ellos estaban atados a la idea que te vende el mundo de un líder político, de un líder militar, ¿sí? No estaban preparados para los valores antagónicos o contrarios del reino de Dios, donde el primero será donde el último será primero y donde la vida emana de la muerte, en este caso de la muerte de Jesús. De ahí es donde se deriva la verdadera vida, ¿sí? El mundo no ha cambiado sus valores desde ese tiempo. El concepto de un siervo sufriente es tan impopular hoy como hace 2000 años. De hecho, tenemos cierta resistencia porque no entendemos que Jesús vino a servir. Él vino a entregar su vida. Literalmente, palabras de él, él vino para servir y no para ser servido. Pero el mundo, ¿qué nos enseña? Que el que sirve es de una segunda clase. Lo hacemos menos en el mundo, así funciona, ¿sí? Hay una corriente contraria a los valores correctos. ¿Cuáles son los valores correctos? Los valores del reino de Dios, ¿sí? Nosotros se nos ve al contrario. A nosotros nos ven como, ¿no?, las excepciones, los raros. Estamos equivocados porque sí, efectivamente hoy el mundo está ganando mucho espacio porque pocas personas se preocupan por establecer los valores del reino de Dios en esta tierra. El reino de Dios no va a ser establecido en su totalidad en este tiempo. Sería un error pensar que lo vamos a cambiar totalmente en este tiempo. No es así. Pero sí se espera que pongamos de nuestra parte y que luchemos contra toda esa maquinaria del mundo que quiere adoctrinar y que quiere hacer, al final de cuentas, lo que Satanás desea,
es llevarse a la mayor parte de las personas con él. Él ya tiene su destino asegurado, que es el infierno. ¿Sí? Él y sus demonios, los ángeles caídos, ellos ya tienen su lugar apartado ahí, y no pueden proceder a arrepentimiento. El Espíritu Santo no está a favor de ellos, no se pueden arrepentir. ¿Sí? Están perdidos. Pero no están conformes con solo irse. Ellos quieren llevarse a la mayor parte de los humanos con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque como esa es su motivación principal, hace que todo el mundo en este tiempo, que es un tiempo que tiene establecido o permitido operar, ¿sí? La Biblia lo menciona en este tiempo como el Dios de este siglo. Y lo vemos, cómo llena todas las esferas de la vida, así como hay principios de Dios para hacer las cosas en todas las esferas de la vida, también Satanás distorsiona todos esos principios para afectar a todas las esferas de la vida. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros pues ya no solamente tenemos el Antiguo Testamento con todas esas profecías que se dice que con la venida de Jesús, con su primera venida se cumplieron alrededor de 300 profecías, literal, 300. No hay forma de decir que no era él. De hecho, hay algo bien curioso. En Isaías 53, o en el libro de Isaías, el capítulo 53, ese capítulo no se enseña en las sinagogas judías. En su casa leanlo. Isaías 53. Llévenselo de tarea. Y cuando tú lo lees, por menos que hayas leído la Biblia, dices, esto es Jesús. O sea, es un testimonio. Y no lo enseñan. Y les estoy hablando de miles de años sin enseñar el camino. ¿Por qué? Porque es el corazón. Ellos siguen esperando la venida del Sí, ellos o sea, y seguramente van a creerle al anticristo cuando llegue Jesús. obviamente hay un riesgo muy alto. El que no se va, a los que creemos en el arrebatamiento, en el rapto, los que no se vayan en el rapto, se queden en el engaño, va a ser muy. Sí, porque se va a detener guerra, se va a dar paz, que es Sí, lo que ellos esperan. sí, así es. Entonces, nosotros ya tenemos el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento, todas las cartas, ¿sí? Y el testimonio de la historia de la iglesia cristiana, que es una evidencia de la victoria que Cristo ofrece a través de su sacrificio. O sea, no solo nos da beneficios espirituales para la vida eterna, ¿sí? También nos da victoria en este tiempo, porque el cristiano va a sufrir de cualquier forma. El ser cristiano no te quita las aflicciones ni los sufrimientos, pero te da propósito para eso. Cuando tú entiendes que lo que está pasando Dios lo puede utilizar para bien, como dice en el libro de Romanos, todo obra para bien de los que lo amamos. Esto es a los que conforme son llamados para su propósito. Pues ahí empiezas tú a entender que vale la pena tu sufrimiento. ¿Sí? Incluso viene de muchas formas el consuelo y ese tipo, se requiere este proceso de transformación de la mente, no es tan fácil, no es como lo leo y ya lo creo y ya lo entiendo, no, tiene que haber un proceso de transformación de la mente porque tenemos que abandonar todo nuestro sistema de creencias pasadas. ¿Sí? Sí, en una situación así difícil, mucha gente solo pregunta por qué, y cuando entiende que hay un propósito de sentido, ¿Qué me quieres decir? Así es, que tengo que aprender de esta situación y cómo me puedes controlar. ¿Sí? Después que los dos discípulos dijeron a Jesús que estaban tristes y confundidos, Él les contestó, abriendo las escrituras y las aplicó a su vida, a su ministerio. ¿Sí? Qué privilegio que sea el mismo Jesús el que te diga, mira, estas son las escrituras que hablan. Ahora, no es que Jesús nos lo esté diciendo hoy, ¿sí? Porque las escrituras es palabra de Dios, y si Dios está hablando acerca de ellas, pues debemos creerlas, ¿sí? Obviamente quisiéramos que estuviera, no yo aquí sentado dando una enseñanza y que fuera Él, ¿verdad?
pero no necesitamos que esté Él, porque por fe sabemos que cuando nos congregamos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Él es Dios. Entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo no hay ninguna diferencia, los tres son un solo Dios. ¿Sí? Entonces, esas son las promesas que tenemos y lo debemos de ver así. Entonces, cuando nosotros estamos confundidos con preguntas, que es normal que tengamos preguntas, con problemas, también podemos recurrir a las Escrituras para hallar la respuesta y la ayuda oportuna. ¿Sí? Si como estos dos discípulos no entendemos lo que la Biblia dice, pues podemos buscar a otros creyentes que conocen un poco más, que tienen sabiduría para darte un consejo, para que lo puedas aplicar a tu situación actual. ¿Sí? Aquí la idea es qué corazón vamos a mostrar cuando tengamos dudas. Las dudas son buenas siempre y cuando te lleven a la búsqueda de la verdad. Es muy diferente la duda del que no quiere creer. Y lo hemos experimentado algunos. En una reunión te empiezan a hacer preguntas acerca de Dios, saben que eres cristiano, saben que crees en la Biblia, y hay personas que te hacen preguntas genuinas, queriendo conocer un poco más, saber qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es importante nuestro testimonio, porque cuando nosotros no damos un testimonio de cambio, ¿quién vamos a llamarle la atención? ¿Quién va a querer ser como nosotros? O peor, no solo que no damos el testimonio del cambio, sino damos el testimonio de sigo igual y vivo tal vez peor que otros. Pues no. Entonces, tiene este doble poder el testimonio. Entonces, estamos todos llamados a que cuando tengamos duda, pues busquemos en la verdad de las escrituras, sino que busquemos ayuda. Ahora, hay muchísimo material en internet. El tema es que cuando no has leído la Biblia, ¿cómo filtras el material? ¿Sí? Sí, porque digo, y todos hemos visto videos en todas las redes sociales, hay videos de personas que hablan bien bonito. Tú quisieras creer que es un mensaje de Dios, porque se escucha bonito y se siente bien escucharlo, pero a veces no es así. Porque si tú estás mal en tu vida, llámale cualquier pecado que tengamos. Tenemos una falla, sabemos que estamos mal. Y si los únicos mensajes que yo escucho son de aliento, son de sigue igual, tú eres un campeón, y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ya te perdonó. Sí, no, Dios es amor, o sea, te vas a perder. En lugar de un mensaje de amor, es un mensaje de falta de amor. No digo de odio, pero sí falta de amor. Aunque podría decir de odio, porque el que está detrás de la mentira siempre es Satanás. Ahí no hay ni para dónde te hagas, nomás hay dos bandos, ¿verdad? O estoy del bando correcto de Dios, o estoy trabajando para el bien. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús tuvo la actitud como la tiene Dios hoy en medio de nosotros. Dice, ahí está la Biblia, tienen la oportunidad, reúnanse, pregunten, indaguen. ¿Sí? Yo creo que Dios está hoy haciendo lo que Jesús hizo aquí en este pasaje. Es disponiendo toda la Biblia, tenemos toda la libertad en este país. Puedes tener 10 Biblias en tu casa, puedes leerla y hablarla a voz alta en el parque y nadie te va legalmente nadie te lo puede impedir. A lo mejor puede ser impopular o puedes tener detractores o gente que esté en contra, pero todavía hoy podemos hacerlo. Hay países donde ya no pueden. ¿Sí? Ok, vamos a pasar a las preguntas del pasaje. ¿Hacia dónde se dirigían estos discípulos y de qué estaban hablando y discutiendo? Dice aquí que Iban discutiendo sobre así es, sí, lo que había sucedido, ¿no? Ahora, ¿quién se acercó y quién caminó con ellos? nuestro Señor Jesucristo, representado de diferente manera para que Jesús mismo, en la Reina Valera dice que sus ojos estaban velados. O sea, era Jesús, pero ellos no lo podían ver. En esta versión de Nueva Traducción Viviente dice que Dios impidió que lo reconociera. ¿Sí? ¿Cómo estaban sus ojos? ¿Qué les preguntó Jesús y qué respondieron ellos? Les preguntó que venían discutiendo.
Así es. Y dice, ¿cómo estaban sus ojos? Sus ojos tenían los ojos velados. Lo que acabamos de comentar en el versículo 16, la Reina Valera Revisión 1960, se lee de esa forma. ¿Sí? ¿Y con qué palabras les reprendió? ¿Y qué les explicó? ¿Qué les dijo? ¿Qué necios son? ¿Sí? Y luego ya les explica, les cuesta tanto creer todo lo que dicen las profecías, ¿sí? ¿Que acaso no profetizaron claramente que el Mesías tenía que sufrir? Eran cosas que estaban escritas, que ellos estudiaban cada semana, ¿sí? Tenían tiempo esperando que esto sucediera, y cuando sucede por nuestra propia naturaleza pecaminosa, no lo quisimos. Y hoy tienen lo mismo. Ahora vamos a pasar a las preguntas de opinión general. Así como estos dos personajes que venían de camino de Maús, hoy vemos que la gente padece desánimo, frustración, tristeza y temor. Definitivamente, definitivamente. Dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. ¿Sí? Aquí de lo que vamos a hablar es que es importante el manejo de las emociones. No es incorrecto que tú puedas sentir frustración o un desánimo. Hay situaciones de la vida que a veces no salen como uno quiere y puedes tener esos momentos, ¿sí? Puedes sentir tristeza. De hecho, viene en las escrituras vemos que hay una tristeza que viene de Dios, la tristeza que te acerca a Él. Hay una tristeza que te aleja, ¿sí? Porque viene el enemigo y te dice, no, tú eres de los míos, ni hagas esfuerzo, la que te hace, puedes. Y ahí te vas, y te vas, y te vas, y te vas cayendo. Pero hay otra tristeza que te lleva al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo, cuando ya eres cristiano, cuando has creído en Jesucristo, cuando lo has aceptado como Señor y Salvador, el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Entonces te sientes esa tristeza por haberle fallado y te arrepientes. ¿Sí? Entonces las emociones no son malas en todo momento, pero hay que saber administrarlas, ¿sí? Y hay que frustrarnos, desanimarnos o tener tristeza o temor por las razones correctas. Aquí la diferencia con estos discípulos que iban camino a Emaús es que ellos estaban tristes por un motivo incorrecto, por por no haber entendido lo que había sucedido con Jesús y el valor que eso tenía para sus vidas. ¿Sí? No los podemos culpar porque seguramente nosotros hubiéramos actuado igual o peor o muy parecido, ¿sí? Pero sí es evidente que la tristeza que ellos tenían estaba mal fundada. Lejos de estar tristes, deberían estar gozosos si hubieran entendido lo que había pasado. No quiere decir que después no creyeron, que no entraron en razón, pero en ese momento es lo que se nos enseña, hasta ahí es lo que sabemos. La Biblia no va a decir más de esto. Bueno, vamos a ver la parte 2. No les dije al principio que este es el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, parte 1. Si ellos quieren la siguiente ocasión, vamos a ver la parte 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ve la mayoría de la gente sus problemas y dificultades? Opinión general, puedes opinar lo que sea. Si puedes hablar, el micrófono es mejor. ¿Cómo creen que ve la mayoría de las personas sus problemas y dificultades? Podemos decir mucho al respecto, ¿no? Podemos decir, no, pues generalmente veo mis problemas como más grandes. Creo que tengo los problemas más grandes que mi vecino no tiene, que mi mamá no tiene, que mi pareja, incluso a veces mi pareja, uno de los dos se siente como con mayores cargas o se siente incomprendido. Y ¿Sí? hasta que escuchas otra, Sí, otro otro testimonio. testimonio, Sí. otra queja, dices, ya piensas, ¿no? No estoy tan peor. Sí, habría que hablar al respecto, ¿verdad? Porque sí, de hecho lo dicen como una frase coloquial,
mal de muchos, consuelo de tontos. Porque tampoco se trata de yo sentirme mejor porque el otro está peor que yo, ¿verdad? Sí es para valorar lo que Dios te da, que no estás, que valoremos lo que tenemos, ¿verdad? De hecho hay un reel, un video en internet muy padre que te va mostrando una serie de eventos por ejemplo, el que tiene un carro deportivo del año, ¿sí? Un Ferrari. Y tú, ay, con ganas, y el del Ferrari dice, uy, el helicóptero. Y así te vas hasta el que dice, no, pues yo quisiera la moto, y el otro dice, no, pues yo quisiera Y hay caminar. gente abajo que Sí, desea tus carros sí, sí, o tus piernas. sí. Y el otro, no, no, yo quiero caminar, no, yo quisiera caminar, no, ver. Y así te vas. O sea, sí, sí creo que nos ayuda el ver alrededor para entender lo privilegiados que somos, ¿sí? Todos los beneficios que Dios nos da y que a veces no los agradecemos día a día, porque lo damos por sentado. Sí, lo De que hecho, iba a decir, lejos de quejarte, hay que agradecer lo que Porque tenemos. yo he conocido gente que agradecido a ver, porque ha despertado sus talentos. Y nosotros que tenemos todo, pues, no lo vemos, pues, normal. sí, creo que perdemos de vista lo que viene en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 7. El subtítulo del pasaje dice, Dios ofrece consuelo a todos. Esa es la idea general del pasaje. Sí. 2 Corintios 1, versículos 3 al 7. Si alguien lo quiere leer, adelante. Nada más que sea el micrófono. Es el cierto. Sí. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Fíjense, si nuestros problemas pues, pueden ser fuertes, dificultades, pueden ser todo un reto, ¿verdad? Pero cuando entendemos que a veces el consuelo que Dios nos da es que con lo que nosotros atravesemos y cuando lo superemos, cuando tengamos ese testimonio de que Dios nos sacó de ese problema, vamos a ayudar a otras personas en esa misma área. Y ese es un consuelo porque ya le da propósito a tu sufrimiento. Ya vale la pena, ¿sí? Y buscas luego y estás alerta para ayudar a otros que están, y las cosas, Dios es especialista en coordinar ese tipo de encuentros. Personas se te van a acercar con cosas que tú ya hayas superado y tú las vas a poder ayudar. Y asimismo, en tus problemas, tú te puedes acercar a personas que han tenido ya estas experiencias para, para recibir de ellos sabiduría, consejo, sí, Claro. consuelo. A veces es solamente una Consejo palabra correcto. de ánimo, ¿verdad? Y esa es la forma en la que nosotros también podemos, digamos que lidiar con esa situación. Aquí los discípulos de Maús, de este pasaje, ellos no estaban buscando un consuelo, simplemente les llegó. Jesús fue y les mostró todo lo que decían las escrituras de él, también para darles enseñanza, para ofrecerles sabiduría, ¿sí? Pero nosotros podemos buscarlo, ofrecerlo a los que se acercan por ayuda y pedir ayuda a los que vemos que tienen ya cierta experiencia en ciertas áreas donde tengo una necesidad. Ahora, habitualmente, hablando del mundo, como siempre lo preguntamos,
¿Toma la gente en cuenta a Dios para su toma de decisiones? Sí. Pues creo que podemos decir que no es tan común como debiera ser. Ahora, ahorita vamos a hablar de las preguntas personales, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando en general. ¿Sí? Dice el libro de Proverbios 21, Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. ¿Sí? Generalmente creemos que tenemos la razón. En términos generales, siempre creemos que estamos bien. ¿Sí? Difícilmente tomamos decisiones creyendo que estamos haciendo lo incorrecto. ¿Sí? Pero el hecho de que creamos o que tengamos cierta información o cierta preparación no es garantía de que sí, así es, de que ante los ojos de Dios estamos tomando las mejores decisiones o el mejor camino. ¿Sí? Por eso es bueno acudir a la sabiduría de Dios que está en las Escrituras y al consejo de gente algún hermano que ha profundizado. así es, que tenga un poquito más de avance en esa área, ¿verdad? Porque luego la revelación no es pareja, a veces tú puedes tener poco tiempo como cristiano, pero Dios te revela una verdad, te da una enseñanza y a lo mejor en esa enseñanza le puedes ayudar a muchos, ¿sí? Tengan o no tengan más trayectoria como cristianos o mayor entendimiento en general, a lo mejor en esa área tú has avanzado más. ¿Sí? Ahora, el mundo, la gente en general, ¿dónde busca la solución a los problemas? ¿Sí? Podemos hablar desde hace miles de años o en la actualidad. Fíjense, ¿cómo dice el libro de Amós? Es un libro que casi no leemos. Amós, capítulo 4, versículos 4 al 13. Digo, y malamente, lo hemos leído, ¿verdad? Pero a veces no profundizamos en esto. Son pasajes no tan populares. Capítulo 4, del 4 al 13. Bueno, les voy a leer del 4 al 5. ¿Sí? Amós 4, del 4 y 5. ¿Lo quieres leer? ¿Sí? Es donde llega el capítulo. Dice, adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos de Betel, continúan desobedeciendo a Gilgal, ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que ustedes israelitas les encanta hacer, dice el Señor poderoso. Sí, o sea, la gente ofrece sacrificios a ídolos, o sea, le va y le pide a otros entes espirituales que no son directamente al Padre a través de Jesucristo, ¿sí? Hacen rituales, sacrificios, ¿sí? Hacen, por ejemplo, ves personas que van y consultan con de cartas o infinidad de rituales y medios. De hecho, hay lugares, personas que son populares por ese tipo de cosas, pero hasta en el mercado Juárez o aquí. Tú vas caminando en una colonia cualquiera y ves ahí la señora, quién sabe quién, y la gente va y busca ahí el consuelo y ayuda y solución a problemas. Pero no buscamos a Dios. Y Dios está al alcance de una oración. Si te arrepientes de tus pecados, si crees en el Evangelio, tú recibes el Espíritu Santo y tienes una conexión con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estemos en estas situaciones, donde tal vez tengamos desesperanza, tengamos desánimo, como estos discípulos del pasaje que estaban tristes, dice aquí que su rostro estaba como, como dice aquí, sus rostros estaban cargados de tristeza. ¿Sí? Cuando estamos en situaciones de ese tipo, hay que buscar a Dios. Lo tenemos al alcance de una oración. ¿Sí? No acudamos a otro tipo de soluciones, ¿verdad? Porque luego, al margen de que a Dios no le agrada y que estás
dándole la espalda a Dios, luego también abres puertas a la operación del enemigo. Ya le das base legal para que esté en tu vida, cerca, a lo mejor en opresión, en perturbación, incluso en posesión. ¿Sí? La posesión demoníaca es real, la Biblia lo enseña. No es como lo vemos en las películas, necesariamente, puede ser hasta peor, puede ser sí, algo sorprendente para nosotros porque no es muy común verlo, porque es un mundo espiritual, pero tendemos a ignorar lo que está pasando en el mundo espiritual. Literalmente hay una batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿sí? Ángeles y demonios, ¿sí? Que tienen rango. Los demonios tienen rango, son territoriales. La Biblia habla de huestes, potestades o gobernadores. Y así está. Un ejército igual que es el sargento, el capitán, el coronel, el general, así también en el bando de Dios. Y no quiere decir que la lucha sea pareja para siempre. Ahorita hay una operación, sí, pero es un tiempo medido. A Satanás le es permitido operar. Bueno, ya después no va a tener la opción. Pero de hecho está profetizado, es increíble. Las profecías, ¿han escuchado la batalla del Armagedón? ¿Verdad? De hecho hay películas de Hollywood que obviamente te muestran otra idea. Pero la idea es que al final, ¿sí? Ya después del rapto, cuando ya pasó un proceso ahí, cuando ya venga Jesús, ahora sí, a hacer la guerra contra sus enemigos, dice la Biblia que los líderes de gobierno de los países que estén militarmente poderosos, ellos van a saber que Jesús va a venir. No van a saber el momento, pero lo van a esperar. Se van a juntar para hacerle guerra a Dios. Sí, o sea, con conocimiento de causa. ¿Qué arma puedes desarrollar para hacerle la guerra al creador del cielo y de la tierra? Bueno, ese es el corazón humano, necio hasta el final. ¿Sí? Ese es pero así va a estar el engaño del enemigo. Ahorita hablábamos de que hoy se va a ver una paz, va a estar muy bien, ¿no? Por eso el ecumenismo que quiere unificar a las religiones es demoníaco, porque hay religiones que no tienen a Jesús como Dios. Y si tú no tienes al Hijo, no tienes al Padre, no tienes acceso al perdón de Dios. Si el sacrificio de Jesús no es válido para tu vida, ¿por qué? Perdido. Por más buena persona que sea. Pero ¿qué te dice? Hasta la tele sale. Se juntó, quién sabe qué líder religioso con otro líder religioso, y ay, sí, ya le besó la mano, ya le besó, no sé qué, eso es totalmente demoníaco, porque no, son religiones que enseñan cosas opuestas y nadie se preocupa por la doctrina, solo por decir, influyente, ¿sí? Es como decirle a alguien que está en pecado, no, pásale, está muy amplia la puerta, pásale, digo, te vas al infierno, pero sí, pásale, sí, y no te discriminamos. Ese no es amor. Hoy se vende eso como amor. Hoy decirle a las personas que va a haber un día del juicio de parte de Dios, que es necesario que tomes una decisión de arrepentirte de tus pecados y de creer en el Evangelio. Decirle eso a las personas es tomado como discurso de odio. De hecho, en algunos lugares es ilegal. Ya no puedes predicar en algunos lugares. Te meten a la cárcel, literal. Huele y se sabe que es verdad. Sí, o sea, pero el mundo no lo vende así, la gente lo compra. La gente compra el mensaje del mundo porque la tendencia es a que no me quiero someter. Al final, tenemos esta resistencia a que queremos nosotros ser nuestro propio, sí, nuestra voluntad, lo que quiere decir, quiero ser mi propio Dios, quiero hacer lo que yo quiera. Gracias a Dios que no podemos hacerlo así. Porque si tu futuro depende de mí, pues
lo siento mucho, pero te voy a fallar. En el único que podemos confiar es en Dios. Él es inmutable, Él no cambia sus intenciones, Él no va a traicionarnos. Hay religiones que tienen dioses caprichosos, que no sabes cómo eres algo, no sabes qué puede decir mañana tu Dios. Y está en sus libros, en sus doctrinas. Nosotros tenemos la ventaja de que es un Dios inmutable. Él no va a cambiar. Muy bien, pasemos a las preguntas personales y vamos avanzando aquí con esto. Dice, ¿hay una situación hoy o un problema que te esté afligiendo? Dice el Salmo 71, versículos 20 y 21. Dice, has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. ¿Sí? Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Esta es la actitud que debemos tener. Y puedo caer en tristeza, puedo caer en desánimo, ¿verdad? Pero mientras yo esté consciente que es Dios el que me levanta de ahí y que me promete que voy a salir adelante y que Él se encargará de ponerme en una mejor posición, tal vez no ahorita, tal vez en la vida eterna, pero eso va a pasar. Si yo recuerdo eso cada que estoy en esos momentos difíciles de aflicción, es más fácil que salga de ahí porque tengo perspectiva a futuro, ¿verdad? Dice la Biblia que no nos preocupemos por las cosas terrenales, sino que busquemos las cosas del cielo, ¿sí? Y para atravesar este tipo de baches, de tiempos de aflicción, es importante eso. Pierdes de vista a Dios y sus promesas, no vas a encontrar consuelo en ningún lado. Estoy hablando de situaciones que realmente te aflijan, ¿verdad? Que a veces hay problemas que son pasajeras, a la otra vez se te olvida, casi automáticamente. ¿Sí? Pero hay otras cosas que son difíciles de atravesar y que solamente por tener la esperanza de un día estar en la presencia de Dios, hay cosas que solo con esa esperanza es como sales a él. Si no, si te hundes, hay situaciones muy complicadas. Ahora, ¿conoces la Biblia como para hallar en ella la solución que estás necesitando hoy? Obviamente la invitación a leer tu Biblia habitualmente, todos los días. Una porción de las Escrituras es sabiduría de Dios para la renovación de tu mente. ¿Sí? A veces Dios ya dijo lo que tú necesitas, o más que no lo escuchamos, lo leemos, ¿verdad? Dice el libro de Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Son palabras de Jesús. Dice, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Entonces dice Jesús, la Biblia da testimonio de mí, es para que me conozcan. Pero a veces queremos solo el beneficio, ¿sí? Y no nos queremos someter. Queremos las bendiciones, pero sin someterme a Dios o sin intimar con Él, ¿verdad? Y no se puede, tiene que haber ahí para que esto sea como las Escrituras lo enseñan, ¿verdad? Que sea perdurable, que sea para vida eterna, tenemos que tener el conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué es importante? Porque si no voy a poner la fe en el lugar incorrecto. Y de nada sirve tener mucha fe al Dios incorrecto. Así. Decía Jesús, si tuvieran la fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy pequeño, pero esa pequeñita fe en el lugar correcto, poderosa. Por la persona en la que depositamos la fe, que es Dios. Por eso es poderoso. No porque mi fe pequeña sea poderosa, sino porque la puse en el lugar correcto. ¿Sí? Dice esta pregunta,
¿Crees que Jesús puede ayudarte en estas situaciones en las que hoy atraviesas? ¿O crees que puede ayudarte en el futuro cuando estés en alguna situación difícil? Dice el libro de Marcos capítulo 9. Está interesante este pasaje. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 24. Se los voy a leer yo. Marcos 9, 14, 24. Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Versículo 20. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Versículo 21. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Fíjense cómo en este pasaje una persona está con una situación muy difícil. Si tú tuvieras a un hijo endemoniado, estarías muy preocupado y estarías desconcertado y seguramente dudarías, ¿sí? Pero aquí él cambió su actitud. El padre, Jesús lo reprende y le dice, ¿cómo que si puedo? Soy Dios. Todo es posible si uno cree. Y estas son palabras para nosotros. Todo es posible si uno cree. Dios te dice que cuando estés en ese problema, si llegas a estar en un problema de un nivel tal vez incomprensible para ti o que no encuentres una solución, ahí es donde está a prueba nuestra verdadera fe. ¿Sí? Y el padre luego se arrepiente y dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, sí creo, pero quiero creer más. ¿Sí? O sea, quiero creer en ti. Entonces también esta actitud es algo que debemos tomar en cuenta. Ya para concluir, diremos que estos dos discípulos que venían de Emaús erraron su comprensión de la más grande historia o del más grande suceso de la historia porque se preocupaban demasiado en sus desánimos, en sus desalientos y en sus problemas terrenales. ¿Sí? Por eso no se dieron cuenta que la persona que iba con ellos era el mismo Jesús. ¿Sí? Estaban tan privados. Es como cuando tú no entiendes lo que está pasando porque estás ya ensimismado en tu problema y le das mucha importancia a tu problema. Así me imagino a estos discípulos, que ellos van caminando y van pensando que ya se cayeron todos nuestros sueños de ser libres, este Mesías que iba a liberarnos, pues ya se murió, ya no lo tenemos, ¿para qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero para colmo, no solo no entendieron lo que había sucedido con el ministerio, la vida, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, sino que para colmo iban caminando en la dirección equivocada, porque se estaban yendo de Jerusalén, lejos del compañerismo
de los otros creyentes, de los demás discípulos. ¿Sí? Y nosotros también corremos el peligro de perder la intimidad con Jesús, ¿sí? De perderlo, de perder esa perspectiva, de perder el enfoque en Él, ¿sí? Y también estamos propensos a alejarnos de la fortaleza que podemos hallar en otros creyentes. Cuando nos preocupan más nuestras esperanzas y planes frustrados, perdemos de vista todo, ¿sí? Lo que Dios pone a nuestro alrededor para ayudarnos. ¿Sí? Solo cuando reconocemos a Jesús en medio de otros, será posible experimentar el poder y la ayuda que Él puede darnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios habitualmente usa a las personas que están a nuestro alrededor para obrar a nuestro favor, en forma de oración, consejería, exhortación, consuelo, provisión y muchas veces para darnos palabras de ánimo. Por eso nosotros mismos hacemos en contra de nuestros intereses cuando nos alejamos de esas personas que Dios ha puesto ahí para ayudarnos. Es como si dijéramos, bueno, pues ya no voy a pelear, este, ya no quiero la ayuda de Dios, pero tampoco quiero la ayuda de la gente que me quiere ayudar. No tiene mucho sentido. Y ahorita que mencionabas esto, es Hebreos 10:25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Sí? Sobre todo ahora que el día de su regreso. ¿Sí? A veces se nos hace tan difícil pasar tiempo con nuestros hermanos en la fe, y esto se debe a que nos preocupamos más por nuestras dificultades presentes, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones, ¿sí? Y es una lucha tal vez diaria, ¿sí? Damos mucha importancia a los obstáculos que a veces pone el enemigo y perdemos de vista lo eterno, ¿sí? Al punto de desanimarnos tanto que no buscamos la protección que brinda el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Y estamos llamados a tomar en cuenta esto. Hebreos 10:25 es muy claro cuando dice, no dejemos de congregarnos, porque no es el hábito de ir a la iglesia lo que me ayuda. No es solamente por palomear una visita, como seguramente en el pasado lo hacías. Yo lo hacía. Cuando iba a otro lugar, muchos años, tal vez cuando era joven, adolescente, más joven, era palomear nada más. Estás pensando en otra cosa ni entendiendo qué pasa. Pero es muy distinto cuando tú ya realmente vas a buscar la presencia de Dios y lo que Dios quiere enseñarte en ese lugar, en ese día en específico, a través del sermón, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la conversación con los hermanos, a través del servicio, que Dios te pule cuando te pones a servirle a la iglesia. Siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber cosas que no nos agraden, pero aquí no vamos a buscar amigos, vamos a buscar a Dios. Y en el camino tenemos muchos amigos, mucha gente que nos quiere y a la que nosotros apreciamos para caminar juntos. Somos un cuerpo. No podemos estar bien con Dios separados de su cuerpo. Dice la Biblia que la iglesia es la esposa, es la novia. ¿Sí? Somos como iglesia, somos la novia prometida para, para, para el rey, sí, que es Jesús. ¿Cómo le vas a decir a Dios, te amo Dios, pero no quiero a tu esposa? No quiero pasar tiempo con ella. Y no quiero participar. Es más, no quiero ser parte de ella. Tiene sentido. Pero así a veces reaccionamos. A veces somos. Porque vemos en las personas lo que no nos gusta y me alejo a la primera. Si yo me voy a estar alejando por cada decepción que tengo en la iglesia, puedes aventarte el tour mundial y nunca vas a encontrar la iglesia perfecta. De hecho, dice, si tú encuentras la iglesia perfecta, salte,
porque le vas a quitar lo perfecto. En todas las iglesias somos humanos, somos iguales todos. Por mayor o menor medida tenemos las mismas fallas en una o en otra área. Entonces, no seamos como estos discípulos de Maús, que en lugar de quedarse con todo el grupo de seguidores de Jesús, de discípulos, se alejaron y se fueron tristes, desanimados con sus rostros, desencajados de tristeza y solo contándose entre ellos, y seguramente entre ellos apoyándose en sus posturas, porque el uno no era bueno para consolar al otro ni hacerlo reflexionar, sino que se apoyaban en su postura y ahí se fueron. Tuvieron la suerte de tener el encuentro con Jesús, donde les dio toda esa enseñanza. Entonces nosotros pues busquemos esa enseñanza que hoy Dios nos pone, escrituras en la congregación, en los mismos sermones que escuchamos. A todos nos ha pasado que el domingo escuchamos un sermón y se cuenta que pastor, ¿con quién tiene comunicación? Muy bien, bueno, con esto concluimos y nos vemos primero Dios la próxima semana. Gracias.